Vamos a comenzar en oración, por favor. Padre, Padre, tu nombre sea exaltado entre nosotros, sea puesto en alto, tú seas glorificado y temido en medio de esta congregación. Rogamos que prepares nuestros corazones para que así sea, para que temamos a tu nombre y temamos a tu palabra, temblemos ante ella, Señor, y esto en el mejor sentido de la palabra temblar, Señor, pero que realmente temblemos, que te temamos a ti y que te exaltemos a ti como el Dios que eres, entendiendo que eres terrible, santísimo, pero también lleno de misericordia, de bondad, de amor, de paciencia. Y que Dios del cielo te complaces en amarnos, en bendecirnos en Cristo Jesús. Háblanos, Señor, conforme a la verdad de tu palabra. Te imploramos que la verdad o las verdades a las cuales nos exponemos hoy, Señor, sean asimiladas por nosotros y también que sean de edificación y cumplan todo propósito que pretendes lograr en nosotros, sean cumplidos. Te imploramos en Cristo Jesús. Bendícenos con tu presencia y con tu palabra. En Cristo oramos. Amén. A ver, ¿cómo podemos demostrar bíblicamente que la fe salvadora es un don o es una gracia de Dios y no algo natural en el hombre? Los pelagianos dicen que el ser humano tiene la capacidad de ejercer fe, de tener fe. ¿Y quiénes son los que se salvan? Los que tienen fe. Y entonces, ¿de quién depende la salvación? Del hombre que tiene fe, del que cree. Y creen que la fe es natural, o sea, que uno puede creer salvíficamente. Uno puede ejercer la fe y salvarse. Eso creen los pelagianos. Un arminiano no debe creer eso. Pero algunos arminianos que dicen hoy en día o que nosotros podemos incluso agruparlos como arminianos, realmente no son arminianos, son pelagianos. Por eso es que no ven la gracia como necesaria para creer. Y como nosotros estamos rodeados de creyentes que desgraciadamente están siendo influenciados por el pelagianismo, nosotros debemos conocer qué dice la Biblia sobre la fe salvadora. Y hermanos, déjenme decirles que es solo en la Biblia donde podemos encontrar esto. Solo en la Biblia usted puede encontrar que la fe es una gracia, un don. Usted no lo puede encontrar en otro lugar. Si usted mira a su corazón, o usted mira al pragmatismo, a la experiencia, lo que usted ve es que nosotros creímos, ¿sí o no? Todos nosotros cuando fuimos salvos, los que somos salvos en este lugar, fuimos salvos cuando creímos. ¿Y quién creyó? ¿Tú o yo? Creímos nosotros. Nosotros creímos. Y una vez más vale la pena poner el ejemplo que hemos puesto un sinnúmero de veces. Es el ejemplo de, bueno, de ese instrumento que útil quizás que toda ama de casa quisiera tener en su casa, pero que en Cuba es un poco difícil de tener, pero al menos en las películas, en los filmes lo hemos visto. Y créanme, si usted tiene posibilidad, bueno, a ver, yo nunca he usado uno, no sé realmente si son verdaderamente eficientes o no, pero si yo quiero una cosa para mi esposa es para que ustedes vean, o sea, todo hombre que ama a su esposa quisiera que su esposa sea una excelente ama de casa, que trabaje, pero también nosotros no tenemos por qué hacérselo difícil. Ningún esposo que ama a su esposa anda por ahí ensuciando la casa, ¿verdad? Discúlpenme los que ensucian la casa, pero ningún esposo que ama a su esposa anda por ahí ensuciando la casa, no, anda colaborando con ella de la misma manera que ella es ayuda idónea para usted. Usted no va a estar dándole trabajo, usted quizás debe eliminar el trabajo o procurar que ella no pase tanto trabajo para que ella se ocupe más en la crianza de sus hijos, se ocupe mejor en atenderlo a usted, elaborar mejor la comida, etcétera, etcétera. No sé cuántas cosas puede hacer leyendo un buen libro, pero si su esposa pasa mucho trabajo, pues usted va a pasar también más trabajo.
Así que si usted puede comprarle a su esposa un día, y no digo que solo ore por eso, nosotros sabemos el lugar donde vivimos, y si tenemos lavadora, gloria a Dios. Si es rusa, gloria a Dios. Si es semiautomática, un poquito mejor, gloria a Dios. Pero si es de la que lo hace todo, como decimos nosotros, automática, mejor. Y nosotros oramos por eso. No es que siempre lo consigamos, pero oramos para que Dios nos conceda hacerlo y quizás un día Dios nos lo concede tenerlo, ¿verdad? Bueno, una aspiradora es una de esas herramientas. Es una aspiración mía tener una aspiradora para mi esposa. Vamos a ver cuándo Dios nos lo concede. Pero realmente yo quisiera. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que limpiar a veces con agua y tirar agua, etcétera. Y nosotros los cubanos sabemos mucho qué cosa es eso. Pero tener una aspiradora evita que tengas que todos los días barrer, todos los días. Entonces, y mantiene la casa al menos, sobre todo en mi casa, que desde que no hay niños, lo que hay son animales. La casa limpia de vellos de animales, una de las cosas que te evita. Ahora, una aspiradora, usted, ¿qué ve cuando usted ve una aspiradora funcionar? Esto lo hemos puesto muchas veces aquí, ¿no? Usted ve que hay partículas, vamos a decir que estos son vellos de pelos, pelos de un animal, vellos de animal. Y aquí está, disculpen, ustedes saben que yo háganse la idea que esto es una aspiradora, caballero. No parece una aspiradora. Pero sí, es bien abstracto. Esto es una aspiradora. ¿Y qué hace la aspiradora? Bueno, pues succiona a las partículas y las partículas van para allá, ¿sí o no? Si funciona bien, ella debe hacer eso. Ahora, si usted le pregunta a una partícula de esas que fue corriendo hacia la aspiradora, dime, vamos a hacer una encuesta aquí, todas las aspiradoras tienen una bolsa, ya sea aquí, ya sea en otro lugar, pero tienen una bolsa donde almacena todas esas partículas. Vamos a llegar aquí con un periodista y hacerle preguntas a todas las partículas que están dentro de esa bolsa. Y le preguntamos a las partículas, a ver, ¿cómo llegaste aquí? Todas van a decir lo mismo. Vine corriendo hacia acá. Llegué aquí y estoy aquí ahora seguro. ¿Verdad? ¿Te sientes bien aquí? Sí, estoy muy bien aquí, acomodada aquí adentro. ¿Y cómo llegaste? Yo vine corriendo para acá. ¿Realmente qué ocurrió? Ellas fueron corriendo para allá. Ellas se vieron corriendo hacia allá, pero realmente ellas fueron atraídas hacia allá. Cuando uno ve o mira a la experiencia, realmente uno se ve a sí mismo yendo a la iglesia, yendo incluso a Cristo, porque si vas a la iglesia y no vas a Cristo no eres salvo, pero uno realmente cree en Cristo. Pero la fe, esa fe que ejercimos cuando creímos en Cristo, es algo que era natural en nosotros. ¿Es eso realmente lo que pasó? ¿Nosotros creímos o se nos concedió el creer? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, según la experiencia, nosotros fuimos los que creímos, pero según la verdad revelada en la palabra de Dios y solo en la palabra de Dios, eso no lo vemos en la creación, eso no lo vemos en la revelación general, lo vemos en la revelación especial. ¿Y qué vemos en la revelación especial? La fe es algo natural que ejerce, que todos los hombres lo tienen por igual. Todos los hombres por igual tienen fe y todos tienen la posibilidad de creer o no creer. ¿Es así? Todos los hombres tienen fe, un depósito de fe natural. ¿Esa fe natural que tienen todos los hombres les sirve para creer en Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Mi pregunta es la siguiente y es para que usted la responda, porque estamos en una clase. Para que usted la responda. ¿Cómo podemos demostrar bíblicamente que la fe es salvadora, no cualquier fe? Usted sale para allá afuera, hace una encuesta y todo el mundo tiene fe. No, yo tengo fe en mí mismo, dicen algunos. ¿Tienen fe? No, yo no creo en nada, yo creo en mí. Eso es fe, en él, pero es fe.
Y algunos y muchos, de hecho, muchos creen en Dios. Y dicen creer en Dios. Ahora, ¿esa fe es salvadora, es salvífica? Vemos que no, o creemos que no, ¿verdad? Ahora, y de eso vamos a hablar más abundantemente hoy. Pero ¿cómo podemos demostrar que aquellos que sí creen salvíficamente, aquellos que sí creen en Cristo para salvación y que creen de manera real, verdadera, que esa fe es un don y no algo natural? ¿Cómo lo podemos demostrar bíblicamente? Levante la mano y dígame capítulo y versículo. Aquí no estamos hablando de profecía ni nada por el estilo, ni de una revelación que usted tenga. No, capítulo y versículo. A ver, Andrei. Efesios 2:8. ¿Qué dice Efesios 2:8, Andrei? Vosotros sois salvos por gracia, Ajá. por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, porque es un don de Dios. Es una versión popular, pero por ahí anda, por ahí anda. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Somos salvos por gracia por medio de la fe, pero esto no es de vosotros, es un don de Dios. Clarito, ¿verdad? Clarito, Efesios 2, versículo 8. ¿A qué otro texto debemos acudir para demostrar que la fe es una gracia? Sí, que la fe es una gracia. ¿Qué dice Juan 6? Juan 6, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. Eso habla de la fe como una gracia. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no lo echo fuera. A ver, ¿quién vendrá? La pregunta es sencilla. ¿Quién vendrá a Cristo? Lo que el Padre le da. Solo vendrá a Cristo lo que el Padre me da. Y si seguimos en ese capítulo, ¿qué vamos a encontrar? Levante la mano, por favor. A ver, yo también iba a decir algo. El verso 44. Verso 44. ¿Qué dice el verso 44 de Juan 6? A ver qué dice, hermana. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces, ¿cómo puede alguien ir a Cristo si el Padre no lo trae? Entonces, cuando alguien va a Cristo, ¿por qué es? Porque el Padre lo trajo. Y si el Padre no lo trae, ¿qué pasa? No puede ir a Cristo. Entonces, ¿la fe es natural? No, la fe depende de que Dios la dé. Que el Padre lo traiga a la persona a Cristo. De eso depende la fe. ¿Qué otro texto podemos mencionar? A ver, Bernabé. Sí, es una versión de este mismo que ya mencionamos. Otro capítulo y otro versículo. Andrei. Hechos 13:48. ¿Qué dice Hechos 13:48? Exacto. Más abundantemente pudiéramos decir, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cómo es eso? ¿Usted tiene su Biblia ahí? Si usted es cristiano, anda con una Biblia, seguro, ¿no? Y si andas con una Biblia, puedes chequear Hechos 13:48 y ver que en Hechos 13:48 dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermanos, yo no estoy diciendo, déjenme decir algo muy importante. Nosotros no estamos interpretando las escrituras. Y disculpen, yo lo digo ahora porque estoy viendo algunas visitas, ¿no? Nosotros no estamos diciendo lo que nosotros creemos de la Biblia. No. Nosotros estamos citando la Biblia. ¿Ya? Citando la Biblia. Y estamos haciéndole preguntas a la Biblia que usted puede contestar. Dice este texto que cuando los apóstoles estaban predicando el evangelio, los gentiles comenzaron a recibir la palabra. Ustedes recuerdan que los primeros que creyeron, los primeros discípulos, los primeros cristianos, ¿qué cosa eran? ¿De qué nacionalidad eran? Judíos, los primeros. Los primeros cristianos eran judíos. O sea, no eran gentiles. Y nosotros sabemos que el mundo puede ser agrupado, y de hecho, para que usted entienda la Biblia, usted debe saber
que la Biblia tiene una terminología para referirse a las personas que son nativos de Israel, del pueblo israelita, como judíos. Y incluso que no es la misma terminología para hoy de judíos en el mundo secular. Pero en la Biblia hay una terminología y agrupa, podemos decir, al mundo en dos grupos, entre otras agrupaciones que hace la Biblia. Una de ellas es judíos y gentiles, ¿verdad? ¿Quiénes son los judíos? Los del pueblo de Israel. ¿Quiénes son los gentiles? El resto, o sea, todos los que no son el pueblo de Israel. Quiere decir que Atuey, ¿qué cosa era? Que era un nativo de esta tierra. Era un gentil, ¿verdad? Ya, para nosotros saber. Entonces, nosotros que si somos descendientes de Atuey, más de los africanos, más de los españoles, ¿qué cosa somos? Gentiles, ¿verdad? Somos un grupo de una población de gentiles. Quizás alguno puede decir por ahí, no, aquí se asentaron judíos y yo soy descendiente de los judíos. Puede ser también que tengamos de eso. Hasta eso puede ser que haya. Entonces, lo que le estamos diciendo con esto es que los primeros gentiles que creyeron cuando fue predicado el evangelio, los primeros gentiles que creyeron, recibieron la palabra y en la narrativa del libro de los Hechos dice, y creyeron, o sea, Lucas, que fue el autor del libro de los Hechos, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cómo es eso? ¿Qué es? Pregunta al texto, es lo único que estoy haciendo. ¿Qué es necesario? A ver, ¿creyeron todos los que oyeron la palabra? No. ¿Quiénes fueron los que creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Esa ordenación cuándo fue? Nosotros sabemos antes de la fundación del mundo, porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, según otros textos de la Escritura. Pero según el texto, ¿qué sucede con los que no estaban ordenados para vida eterna? No creyeron. Entonces la fe de los que estaban ordenados para vida eterna, ¿de dónde vino? Indudablemente de Dios. Si unimos ese texto con el texto de Juan, ¿es lícito hacer esto, sí o no? La Biblia se interpreta con la Biblia. Si nosotros unimos el texto de Juan con este texto, resulta que esos que estaban ordenados para la vida eterna son los mismos que el Padre le da al Hijo. Y por eso es que vienen al Hijo. Si el Padre no los lleva al Hijo, no los atrae al Hijo, no van al Hijo. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo atrae a mí. No van, no pueden. Dios tiene que dar. Dios tiene que dar esa fe. Para creer es algo que Dios da. ¿Alguien tiene otro texto? ¿Otro texto que demuestre eso? A ver, Bernabé. Sí, viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿y si todos lo que oyen creen todos? No. Sí, tiene que Dios hacer eso. Tiene que Dios hacer eso. Pero lo que quiero un verso que resuma el hecho de que la fe es un don. Uno solo. Sin explicar. ¿Qué dice? Nos escogió en Cristo. ¿Sí? Pero hay todavía textos más claros que ese. A ver, Marco, ¿tienes uno? Bueno, Filipenses 1:29. Exacto, Filipenses 1:29. ¿Qué dice Filipenses 1:29? Que a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que predicáis. Sí, el apóstol Pablo, exacto, el apóstol Pablo está haciendo énfasis en el asunto de padecer. Pero haciendo énfasis en el asunto de padecer, dice, a ustedes se les ha concedido en Cristo, no solo que creáis, sino también que padezcáis. Pero creáis está incluido en lo que nos concede. A vosotros se nos ha concedido, es algo que se nos concede. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es algo que se nos concede, no es algo que nosotros venimos naturalmente con ellos, se nos tiene que conceder. Entonces la fe es algo que se nos concede, se nos da, es un don. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y fíjense la gracia que hay en la fe, que es algo que se nos tiene que dar. Se nos tiene que dar, no es natural, no parte de nosotros, se nos tiene que conceder el que creamos. Muy bien, eso. ¿Hechos? ¿Qué dice Hechos 18:27? Teniendo
fue pasar acá, los hermanos me animaron y pidieron a los discípulos que le recibiesen. Y grado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Sí, ese texto que les leyó Joel, yo se los quería regalar, pero bueno, Joel se los regaló. Ese es por añadidura a lo que ya vimos. Hechos 18:27 es un buen texto. ¿Por qué? Es un excelente texto. Está hablando de Apolos. ¿Te recuerdan? Unos dicen que son de Cefas, otros que son de Apolos. Bueno, Apolos fue un hombre que Dios usó, parece que tenía mucha retórica, pero además conocimiento bíblico. Y Apolos era especialista demostrando por las escrituras del Antiguo Testamento que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Señor, que Cristo era el Salvador. Él era especialista haciendo eso, aun cuando Apolo no había escuchado del bautismo del Espíritu Santo, no había escuchado de la necesidad del Espíritu y solo estaba en el asunto del bautismo de Juan y hubo que enseñarle esto. Bueno, aún así Apolo era un hombre usado, fue usado por Dios en el primer siglo, sobre todo con los judíos. Llegaba a la sinagoga y le decía a los judíos, ¿usted cree en todo el Antiguo Testamento? Sí, yo les voy a demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y por las escrituras demostraba claramente esto. Y dice la escritura, el libro de los Hechos, nuevamente Lucas, que parece que era un poco calvinista Lucas. Lucas dice que Apolos había sido de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Puede buscarlo? Hechos 18:27. Hermanos, recuerden, yo no estoy haciendo una exégesis del texto. Yo le estoy leyendo el texto y le estoy diciendo lo que el texto dice claramente, pero que usted puede ver. O sea, no estamos haciendo una explicación y tratando de que el texto diga eso, ¿no? Hechos 18:27 dice, y queriendo al pasar acá, hablando de Apolos, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. O sea, recuerden, ¿qué iglesia estaba en Acaya? A ver. ¿Qué iglesia estaba en Acaya? Ustedes saben que es importante saber geografía bíblica. Sí, es importante saber geografía bíblica. Es importante cuando usted lee un nombre. ¿Qué cosa es eso? Una ciudad, una provincia, una región. ¿Qué es? ¿Qué es Acaya? ¿Es? No. Es una región como una provincia donde habían distintas ciudades. ¿Alguien conoce alguna ciudad de Acaya donde había una iglesia? Macedonia es otra región. Es una región cercana a Acaya, pero no es Acaya. Acaya, si ustedes se fijan en el mapa, es donde está la ciudad de Corintio. ¿Dónde está qué otra ciudad? ¿Sabes otra ciudad, Joey? Colosas. Acaya corresponde a lo que es hoy Grecia. Colosa. No. Colosa está ahí. En Acaya, sí. Y, no, disculpen, Atenas. Disculpen. Atenas también está en esa región de Acaya. Corinto. Quiere decir que lo más seguro es que Apolos quería ir a Corinto. Porque donde habían hermanos ya con toda seguridad eran ahí en Corinto. Y los discípulos le dicen, envían una carta con Apolo mismo para que los corintios recibieran a Apolos. Y dice que cuando llegó allá a Corinto o a la región de Acaya, fue de gran provecho ¿a quiénes? A los que por la gracia habían creído. ¿Por qué creyeron? Por la gracia. Sin la gracia, ¿se puede creer? No, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo atrae a mí. Hermanos, clarito, la gracia es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Dije, la gracia es un don de Dios. La fe es un don de Dios. La fe es una gracia. Es un regalo de Dios. Ya, la fe salvadora. Todos nacemos con un poco de fe, normal, natural, pero esa nos lleva al infierno. Los demonios creen y tiemblan y van directo al infierno.
Y se nos dice, Santiago nos dice que tú puedes tener una fe, pero si no tiene obra, eso es fe, pero no es salvadora. La fe salvadora es una fe que obra por el amor, ¿verdad? Esa es la fe salvadora. Y esa fe es un regalo de Dios. Es un don, se nos concede. No es natural. ¿Ya? Bien, hoy veremos algunas características distintivas de la fe salvadora. Esa fe que es un don, los que la tienen, ¿cómo pueden diferenciarse de los que no tienen esa fe y dicen tener fe? ¿Cómo podemos identificar correctamente esa fe? Notaremos que hay una diferencia medular entre una fe común. Hay fe común, por ahí hay fe común, podemos encontrar fe común en cualquier lugar, pero hay una diferencia entre la fe que tienen muchos, entre la fe que dicen ser salvadora y la fe salvadora de verdad. Hay diferencias y vamos a ver esa característica distintiva o esa diferencia. Si alguno de los que hoy me están escuchando, ya sea aquí, ya sea en un audio o en video, tienen dudas sobre su propia fe, si es una fe verdadera, que eso es lo primero que tenemos que hacer, porque ustedes saben, naturalmente, usted sabe que nosotros hacemos pecaminosamente, escuchamos la lección bíblica, nos exponemos a la escritura y empezamos. Juanito no tiene la fe verdadera. Y Esperancita, tampoco yo creo, porque mira, ven acá, ¿y tú? Hermanos, nosotros debemos exponernos a la escritura primero nosotros. Nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe. Nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Porque déjenme decirle, el día que estemos en el infierno, Esperancita y Juanito no es lo importante. Lo importante es que nosotros vamos a estar en el infierno, pensando que teníamos una fe salvadora y no tenemos una fe salvadora. Por eso nosotros debemos examinarnos a ver si la fe que tenemos es salvadora. Los autores de la confesión de 1689, o sea, los cristianos históricamente ya han hecho esto por nosotros. Ya se han expuesto a las escrituras abundantemente y nos han hecho resúmenes. No solo los bautistas, como nosotros tenemos delante, sino que los presbiterianos, los congregacionalistas, hasta los católicos romanos han hecho su resumen de fe. Entonces, nosotros no tenemos que inventar, no tenemos que hacer ahora un estudio, depender solo del pastor de tu iglesia que haga un estudio sobre la fe. Un hombre puede ser muy dotado y todo, pero es uno solo. En la Confesión de Fe de Londres tenemos muchos pastores que a su vez estudiaron a los pastores anteriores, que a su vez estudiaron a los anteriores. Entonces llegaron a un consenso después de ver en las escrituras y en la historia lo que siempre han creído los cristianos y lo han puesto por escrito. Y lo han puesto por escrito, se han atrevido para que tú y yo examinemos si eso es correcto y o apoyarlo o rechazarlo. Bueno, ya esta iglesia o ya los miembros de esta iglesia hemos hecho este estudio de este folleto completo, de esta confesión de fe completa, y hemos llegado a la conclusión de que es bíblica. O sea, todo lo que ellos ponen aquí es un resumen muy apegado a las escrituras y por eso seguimos, vamos a decir, usando este documento como un buen instructor para un buen resumen de lo que dice la Biblia. Ahora, sobre distintos temas, no sobre todos los temas, no sobre todos los temas que enseña la Biblia, pero sí sobre las doctrinas fundamentales, al menos sobre 32 doctrinas fundamentales. La doctrina que estamos estudiando hoy es la doctrina de la fe salvadora. ¿Qué es la fe salvadora? Es un don de Dios, ya vimos el primer párrafo, ¿verdad? Pero en el segundo va a hablar sobre qué características tiene la fe salvadora. O sea, vamos a ver los actos de la fe salvadora, porque por los actos de la fe salvadora se conoce cuando la fe es realmente salvadora. Ahora, vamos a leer lo que dicen los autores de la confesión y luego vamos a ir a las escrituras para ver si lo que ellos dicen es correcto. Una vez más, vamos a hacer esto. Y vamos a ver que, disculpen el tamaño de la letra, porque es tan largo el párrafo que no fue posible ponerlo
en una diapositiva si no es a este tamaño. Ahora, usted tiene su confesión de fe ahí, los que lo tienen pueden verla por ahí. Les sugiero que la vean por ahí porque aquí van a ver poco. Los que no tienen confesión de fe, bueno, a lo mejor cuando yo les comience a leer, ya usted va identificándose, pero yo los voy a leer. Le voy a leer lo que aquí dice. Dice así: por medio de esta fe, ¿de qué fe? La fe que es un don de Dios. La fe, por medio de esa fe, el cristiano cree que es verdad todo lo que es revelado en la palabra. Por la autoridad de Dios mismo. O sea, creen que la palabra es verdad. Fíjense, los que tienen fe verdadera, salvífica, creen que la palabra es verdad y creen que la palabra es revelada por Dios. O sea, tiene la autoridad de Dios mismo. También percibe esa fe, percibe en ella una excelencia superior. O sea, percibe en la palabra, la fe verdadera, percibe en la palabra de Dios una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo. O sea, la fe salvadora mira a la Biblia y dice, esta es la palabra de Dios, esto es superior a todo en el mundo. Ya que la palabra, muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. De tal forma, el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. Y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje de la palabra en particular, rindiendo obediencia a los mandatos. O sea, un verdadero cristiano, cuando ve la palabra te ordena algo y el cristiano rinde obediencia a ese mandato. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en la Biblia. Solo por eso. Dios lo dice en la Biblia. Él rinde obediencia a los mandatos, pero además tiembla, temblando ante las amenazas. Un verdadero cristiano con una verdadera fe, ante una amenaza bíblica, tiembla. Tiembla ante sus amenazas. Y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. O sea, cree en todas las promesas que Dios dice en su palabra para hoy y cree en las promesas eternas también. Cree. Pero los actos principales de la fe salvadora están directamente relacionados con Cristo. Aceptarlo, o sea, acepta a Cristo, recibe a Cristo y descansa solo en Cristo o en Él para la justificación, la santificación y la vida eterna en virtud del pacto de gracia. Bien, estos son los actos de la fe según los autores de la Confesión de Fe. Según la Confesión de Londres de 1689, así se puede definir una fe verdadera. Es una fe que básicamente, pudiéramos decir, descansa y mira la palabra de Dios como la palabra de Dios, pero además obedece la palabra de Dios, tiembla ante la palabra de Dios, hace lo que la palabra de Dios dice, pero además de eso, una verdadera fe descansa en Cristo y solo en Cristo para ser salvo. Para ser salvo. Bien, vamos a seccionar, como siempre hacemos este párrafo. Vamos a seccionarlo en varias partes para su mejor estudio. Y lo que vamos a ver primero es cómo la fe abraza la infalibilidad. ¿Alguien sabe qué cosa es eso? ¿Quién quiere decir qué quiere decir infalible? A ver, Jané. Que no se equivoca, que no tiene errores, Entonces, la fe verdadera cree que la Biblia no tiene errores. Cree que la Biblia es infalible. Y si cree que la Biblia es infalible, entonces cree que la Biblia es producto ¿de quién? Del único que es infalible, ¿verdad? Dios. Entonces cree que la Biblia es divina. Cree en la excelencia de las Escrituras. Eso es lo que dice la primera sección del párrafo. Dice así, para leerlo nuevamente y ahora se ve un poquito mejor. Por medio de esta fe, el cristiano cree que es verdad
todo lo que es revelado en la palabra. O sea, él no cree que la Biblia, el verdadero creyente, mira la Biblia y dice, esta es la verdad. Esto es verdad. Esto es inspirado por Dios. Esto es verdad. Y por la autoridad de Dios mismo es que ve que esto es verdad. También recibe en ella una excelencia superior. Ella es superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, ya que esta muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficio, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. De tal forma, el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. O sea, por medio de la fe, el cristiano, hermanos, descansa, hermanos y amigos, descansa, confía en que la palabra de Dios es la verdad revelada de Dios, la verdad inspirada de Dios, y es la verdad de Dios para él. Lo ve la Biblia como superior, ve la Biblia como la mayor autoridad. Cree más en la Biblia que en el hombre. Les pongo un ejemplo sencillo. Toda la sociedad y todo el sistema donde vive dice, tus hijos los educamos nosotros. Él dice, por la palabra, que es Dios quien le ha dado a él sus hijos. Los hijos no son del Estado, no son del gobierno, son de él. Y dice, la responsabilidad de criar a mis hijos es mía, no es del gobierno. Entonces no coja a sus hijos y hasta los 5 años le va dando ahí un teléfono ahí para que se entretenga. Y luego cuando tiene 5 años, qué bueno, para la escuela. No, es que antes de los 5 años lo quiere mandar a alguien para que lo cuide. Y que esa que lo cuide, menos mal, la que lo cuida, tú sabes que es más buena, pero no es la responsabilidad, es tuya. Luego los envía a la escuela. Y cuando vienen de la escuela, digo, no, ya muchachos, hay que recogerlo en la escuela. Dime, ¿cómo aprendiste? ¿Aprendiste mucho? Sí, coge el teléfono o coge el tablet. ¿Usted sabe por qué hace eso? Porque ha creído lo que el mundo cree. Hace lo que todo el mundo hace lo que es más cómodo, pero un verdadero creyente tiembla ante la verdad de la palabra de Dios y dice, mis hijos son mi responsabilidad. Soy yo quien debo enseñar a mis hijos. Yo tengo que educar a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Soy yo. La madre que es verdadera madre edifica, cría a sus hijos con sabiduría, hace eso. O de lo contrario, sus hijos la avergüenzan. Los padres de la misma manera toman esa responsabilidad, tiemblan ante la verdad de la palabra de Dios y lo tienen como la palabra de Dios. El mundo hace eso, todo el mundo en mi barrio lo hace, todas mis amiguitas lo hacen, todos mis amiguitos, mis compañeros de trabajo lo hacen, toda la gente de la iglesia envían a los hijos a la escuela y no les preocupa más nada y no hacen nada con los hijos, pero la Biblia dice. Y fíjense, es importante que tiemblen y que vean la palabra de Dios y solo la palabra de Dios como su autoridad, no al profeta. Por ahí, y este es el problema de las congregaciones y los creyentes que creen que hoy hay profecías. Y es que, ¿saben qué hacen? Descuidan la palabra de Dios. Descuidan la palabra de Dios. Pero si un día viene un profeta y le dice, tengo una palabra del Señor para ti. Tengo contra ti que tú no estás amando a tu suegra. Y a tus hijos los has abandonado. Esa persona sale de ahí llorando, va para allá donde está la suegra. Ay, como yo te amo, mira, te trae 200 pesos. Y los niños, tráeme los niños. Y quiere pasar tiempo con los niños. ¿Y qué te pasó? Dios me dijo. No, pero es que Dios te dijo hace rato, te lo está diciendo todos los días. 5º mandamiento, honra a tu madre, a tu padre. La suegra está incluida ahí. La suegra está incluida ahí. 4º mandamiento,
6 días trabajarás. 6 días trabajarás, pero uno consagrarás a Jehová. Ni tú, ni tu hijo, ni tu mujer, ni nadie trabajará. Tú eres responsable por tus hijos todos los días. Y recuerden que ese mandamiento dice, acuérdate del día de reposo. Quiere decir que es un mandamiento para todos los días. Acuérdate, es hoy, lunes, acuérdate del día de reposo. Martes, acuérdate del día de reposo. Aquel día tú vas a consagrarlo a Dios. Todos los otros días Dios es tu Dios. Y tus hijos son tu responsabilidad. Ni tu mujer, ni tus hijos, ni tu esclavo, nadie. Ni tu siervo, ni tus animales. Todo lo tuyo Dios te lo ha dado y tú eres responsable. Es el hombre, hermano que estás aquí, amigo que estás aquí. Dios te ha puesto a ti como responsable. Tú eres el dueño de la empresa. Tú eres, no es tu mujer. No lo delegues a tu mujer, eres tú el responsable. Tú eres el responsable. Tiembla ante la palabra de Dios. No ante el mundo, no ante el profeta que me dice, no, ¿qué tú me dijiste hoy? Lo que yo tengo que saber todos los días. El problema de un pentecostal contemporáneo es que solo hace aquellas cosas que tiene que hacer cuando el profeta se lo diga. Se descuida de la palabra de Dios. Esperando la palabra profética. Cuando tenemos la palabra profética más segura aquí. Y eso te estoy hablando del caso de que un llamado profeta lo que hace es, usando la emoción, tratar de decirle al hermano lo que tendría que decirle de frente sin problema ninguno. Yo te puedo decir, dice el Señor en su palabra, mira, ¿cómo está tu relación con tu esposa? Porque te vi los otros días gritándole. Eso es lo que hacen los profetas muchas veces hoy en una iglesia pentecostal. ¿Sabe una cosa de un hermano? Y cuando viene el horario de la administración, a eso ahora aprovecha. Y empieza, ratatatá, dice el Señor, porque vio que no andas bien con tu esposa o no andas bien con tu suegra, qué sé yo. Bien, lo primero que vemos aquí es que lo que dicen los autores de la confesión es que una verdadera fe, un verdadero creyente cree que es fiel todo lo que dice la Biblia, que es verdad todo lo que dice la Biblia. Miren lo que dice Hechos 24:14, a ver si no les parece eso exactamente lo mismo. Hechos 24:14, hemos hablado bastante de este libro ya. ¿Quién escribió Hechos, el libro de los Hechos? Lucas. ¿Inspirado por quién? Por el Espíritu Santo. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Si usted conoce, está familiarizado con el libro de los Hechos, sabe que de Hechos 11 para allá es Pablo todo. Entonces, en el capítulo 10, hasta el capítulo 10, es Pedro el apóstol más señalado en el libro de los Hechos. Pero de cierto capítulo para allá, de hecho ya se está introduciendo a Pablo antes, ¿no? Pero hasta el 10, el protagonista es Pedro. De ahí para allá podemos ver que casi todo es Pablo. Dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo algunas cosas de la Biblia. Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Era Pablo un verdadero creyente, sí o no? ¿Él creía algunas cosas de la Biblia? No, él creía todas las cosas de la Biblia. Hermanos, esa es la fe, así puede ser caracterizada una verdadera fe. Se expone a la Biblia y dice, esto es la verdad. Esto es la verdad. Indudablemente cree todo lo que dice la Biblia. Ahora, más que cree que es verdad, cree que es de Dios. Cree que es de Dios. Las escrituras son la palabra de Dios. Eso es lo que cree un verdadero creyente. La fe verdadera cree eso. Cree que es la palabra de Dios. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que
Los creyentes. ¿En quiénes actúa la palabra? En los creyentes. ¿Y qué creen los creyentes? ¿Qué creen? Que la palabra es la palabra de Dios. Como el apóstol Pablo estaba seguro. Miren, ¿qué capítulo de Tesalonicenses es ese? ¿Qué capítulo? El 2, ¿verdad? Pablo está casi que introduciendo su carta y dice, yo estoy seguro que la palabra de Dios ha tenido fruto entre ustedes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros predicamos, ustedes la recibieron como lo que es la palabra de Dios. Por eso yo sé que ustedes tienen una verdadera fe. Porque ustedes recibieron la palabra como la palabra de Dios. Ustedes saben, también los autores de la confesión, quiero darles un ejemplo. Se los voy a dar ahora después de decirles esto. Los autores de la confesión también enseñan que esa fe salvífica es una fe que valora la palabra de Dios como superior a cualquier otro escrito. Ese es superior. Este libro es superior. Yo puedo creer lo que dice tal página del internet, yo puedo creer lo que dice tal autor, excelente, no sé, llámese como se llamen, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. O lo que dice fulano es conforme a la palabra de Dios, el nombre que tenga, sea el pastor de la iglesia o no, la palabra de Dios es superior. Bien, eso es lo que cree la verdadera fe. En el Salmo 19 encontramos eso. Vemos un hombre, por supuesto, inspirado por Dios, pero un hombre piadoso escribiendo el Salmo 19 y diciendo que la palabra de Dios es superior. Miren cómo dice las palabras que usa el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos. Dice que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel que la que destila del panal. Así se expresa un creyente sobre la palabra de Dios. La tiene en alta estima. En alta estima. Miren, hermanos, ustedes saben que en el mundo evangélico contemporáneo se han introducido todo tipo de falsas doctrinas. En los últimos tiempos, mucho de ello, a través de toda la historia, el enemigo siempre ha querido tergiversar la palabra con que Dios ha dicho. Esa es la estrategia de siempre. Siempre ha tratado de meter herejías, falsas doctrinas dentro de la iglesia. Siendo yo un pentecostal, dentro de las iglesias pentecostales hace unos años se introdujo un movimiento que todavía está haciendo su daño por ahí, que se llama G12. ¿Ustedes han oído hablar de eso? Algunos no, ni lo han escuchado. Gloria a Dios. Bueno, la denominación de donde yo salí, se introdujo una falsa enseñanza que no es otra cosa que una propuesta de crecimiento, o sea, que la iglesia crezca. Sí, y todo esto proviene G12, así mismo. No es G2 es otra cosa. Es G12. Entonces, este G12 es, así pudiéramos definirlo, pero no es otra cosa que una propuesta antibíblica de crecimiento. ¿Quiénes agarran esa propuesta? Bueno, todos los que quieren crecer. Una iglesia, tú quieres tener una iglesia, tú eres un pastor que tuvo una iglesia con 15 miembros y llevas 5 años pastoreando esa iglesia y cuando se convierte uno se van 2.
O se convierte en 2, se va 1. Entonces no crece. Usted 5 años, 15 miembros, y no sale de ahí. ¿Y usted quiere crecer? ¿Sí o no? ¿Qué pastor le gustaría tener una iglesia de 10,000 miembros? Yo soy el pastor de una mega iglesia. Entonces todo basado en la pecaminosidad de nuestro corazón. Cuando uno ve un método, esto es un método que hace que la iglesia crezca, dice, yo quiero eso. Y muchos agarraron ese método de crecimiento. Ustedes saben bueno, yo no les puedo decir todo lo que propone este método, no les puedo porque no tenemos tiempo, pero quiero hacerlos entender algo muy importante que está metido dentro de este método. Este método de crecimiento promueve y dice que nosotros tenemos que los pastores tienen que hacer grupos pequeños y ahí designar líderes, y los líderes tienen que llamar personas y luego llevárselos para un retiro espiritual. Ellos creen que ellos tienen la posibilidad con este método de fabricar cristianos. Y se fabrican los cristianos muy fáciles. Tú te los llevas para un retiro espiritual de 3 días. Los celulares tienen que estar apagados esos 3 días. Tú les vas a enseñar ahí a romper las maldiciones, les ministra y les quita todos los demonios que tiene, porque ellos tienen toda una cantidad de herejías metidas una encima de la otra. ¿Entienden? No entienden la condición en la que está el hombre, no entienden que la fe es un don de Dios, no entienden nada. Entonces, como no entienden nada, o como son pelagianos o arminianos, pueden creer esto. Entonces, lo único que le necesitan las personas es liberación, ministración y que rompan maldiciones. Y entonces, ¿a qué se resume el pecado según este sistema de crecimiento? El pecado se resume a los pecados que ya tú cometiste, que tú tienes que renunciar a ellos y tienes que arrepentirte de ellos. Entonces, ¿sabes qué hacen? Ellos, en el retiro espiritual, una de las ceremonias que no puede faltar es la ceremonia de renuncia a sus pecados. Renuncia a sus pecados. Las personas hacen un listado y ellos les ministran ahí a los cristianos que están fabricando. Les dicen, ustedes pongan ahí todos los pecados de mentira, los pecados de robo, los pecados de todas las maldiciones generacionales. Y ahí tienen que anotar en una hojita, de verdad, literalmente, anotar todos los pecados. No, sigue haciendo memoria. Todas las veces que tú has visto pornografía, todas las veces que tú has mirado y codiciado, todas las veces que tú has mentido, que has robado, que has adulterado, etc. Todas las veces tienes que anotarlo ahí en tu papel. Y luego una parte muy importante. Cojan este papel, envuélvanlo y vamos a hacer una hoguera. En la hoguera vamos a poner una cruz. Porque tiene que ser algo de cristiano, ¿no entiendes? La cruz. Y una hoguera, y cuando echemos los papeles en la hoguera, todos los pecados van a ser perdonados. Lo interesante de esto es que las personas salen de allí. Cuando tú escuchas a las personas hablar, después de salir un retiro espiritual con unas comillas grandes, vamos a ponerle para los que solo están oyendo, dicen que sintieron que sus pecados fueron perdonados. Es curioso, porque la Biblia dice que si cometemos pecado, un creyente, Él es fiel y justo para perdonarnos. Que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona. Si tú no crees eso, ¿cómo vas a creer en una ceremonia donde pusiste tus pecados en un papel, los tiraste al fuego y en eso sí creíste? La Biblia no, en la ceremonia sí. ¿Te das cuenta? La fe natural cree en la ceremonia. La fe verdadera, cuando ve la palabra que dice que Cristo murió en la cruz por su pueblo, por sus pecados, cuando ve que dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, sabe que no se pierde,
que Cristo murió en su lugar, que el justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Él cree eso, cree la verdad de la palabra, la cree y le es suficiente. No hace falta ir a ningún retiro espiritual o a ningún ritual espiritual. No le hace falta. La Biblia es suficiente. Y lo tiene, y la tiene bien en alto. Bien en alto. Fíjense cómo dice el salmista en el Salmo 119. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La palabra de Dios en alta estima. Bien, avanzando para terminar, también la fe salvadora responde adecuadamente a todo lo que hay en las Escrituras. Responde adecuadamente. La Escritura está ahí. Te ordena la Escritura. Obedeces. ¿Por qué? Porque lo dice Dios en su palabra. No hace falta nada más. Dios lo dice en su palabra. Por eso así lo dicen los autores de la confesión y también actúa de manera diferente. O sea, la verdadera fe, el verdadero creyente actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje de la palabra en particular, rindiendo obediencia a los mandatos, lo dice, lo manda, yo lo hago, temblando ante las amenazas. O sea, ve una amenaza ahí. ¿Qué caracteriza una fe natural? No hay temor de Dios en él. Tú no dices, ves como dice la palabra de Dios que no te divorcies. ¿A qué? Pero tiembla. El verdadero creyente tiembla ante la palabra de Dios. Tiembla ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. O sea, cree todo lo que Dios promete en su palabra. Lo cree, lo cree. Si Dios lo dice es verdad, lo cree. Tanto promesas para esta vida como promesas para la vida eterna. La fe natural. Hermanos, déjenme decirle algo. Yo creo, y lo he dicho en más de una ocasión, que es lícito, fíjense la palabra que estoy usando, lícito, que cualquier persona huya de un sistema comunista, sea cristiano o no cristiano. ¿Ya? Creo eso, lícito. Cuando una persona, además creo que todos nosotros estamos en las manos de Dios. Y que Dios nos lleva a distintos lugares. Según sean sus propósitos. También creo que algunos pueden estar huyendo durante mucho tiempo de su vida de los propósitos de Dios e irle muy mal. Incluso un verdadero creyente. También creo eso. Y en ese sentido, déjenme decirles que el verdadero creyente cree en Dios y su palabra en todo lugar. En Cuba no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En Haití, Afganistán, Croacia, Canadá, en cualquier lugar. Yo creo que el verdadero creyente cree lo que dice la Biblia. Cree lo que dice la Biblia. Dice, no hay ninguno que haya dejado padre, madre, hijos, casa, familia, por causa del Señor, que no reciba 100 veces más. Por causa del Señor, hermano. Déjenme decirle algo. Todos nosotros, no el pastor nada más, somos siervos de Cristo. Ya no somos nuestros, somos de Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos nosotros deberíamos vivir para Dios. Entonces, si hay decisiones como
¿Yo voy a comer lo que yo quiera o voy a comer lo que convenga a mi cuerpo para que esté más saludable para Dios? Eso es una decisión. Si eso es importante, ¿cuán importante será dónde voy a vivir el resto de mi vida? No creo que irse de un lugar hacia otro debe ser sin mirar a Dios y su palabra para que nos guíe. A veces es muy fácil ver porque Dios nos conduce, Dios nos lleva. Pero tenemos que cerciorarnos, ¿somos nosotros los que queremos irnos o es Dios quien está poniendo el deseo en nosotros? Es Dios quien nos está llevando. Y digo esto porque es el desayuno, el almuerzo y la comida de casi todos los cubanos. ¿Me voy o no me voy? Desgraciadamente es así. Yo sé que hay quienes se han hecho dueños de este país y nos lo quitaron a nosotros. Y muchos ya se rindieron, dijeron, nosotros aquí no se puede hacer nada, te meten preso. Te tratan después, te meten preso y le hacen ver a todos los seres humanos de por lo menos de este país, que tú eres un desastre. Entonces, luego sales de la prisión y nadie ni te estima ni valoró que tú caíste preso en manos de comunistas horribles. Pero no, los comunistas lograron mentirle a todos tus vecinos y amigos de que tú eres un delincuente, por eso tú caíste preso. Hayas caído preso por lo que sea. Si no, mencióname. Si no, si quieres, menciona a todos los que están presos políticamente hoy en Cuba. A todos, si tú los tienes en alta estima, pregúntate. Ese era un delincuente. Vivía ahí, ni trabajaba. Por eso está bien preso. Así te lo hicieron ver. Y muchos de nosotros, desgraciadamente, creemos eso. Ya, por eso, muchos dicen, no, de aquí hay que irse. Pero yo les pregunto, ¿es lo que Dios quiere? Dios te lo dijo en tu palabra y tú lo estás obedeciendo. En su palabra y tú lo estás obedeciendo. ¿Es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios para tu vida? El verdadero creyente cree en la palabra de Dios en cualquier lugar. Yo voy a ser cristiano ahora cuando yo vivo en Estados Unidos, tú verás, yo sí voy a ser un cristiano. No, hermanos, aquí se cree en la palabra de Dios, aquí se responde ante la palabra de Dios y se cree en cualquier lugar. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ese es un verdadero creyente, el que hace lo que Cristo manda. Y ese es considerado su amigo, el verdadero creyente. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que ¿qué hace ante su palabra? Tiembla ante mi palabra. Hermano, ¿tú eres de los que tiembla ante la palabra de Dios? ¿O tiene que el pastor gritar y poner los ojos así para que tú tiembles? No, es la palabra de Dios la que debe hacer temblar. Alguno pudiera, a ver, yo creo que una de las cosas más importantes que encontramos en la Escritura en relación a nosotros es la maldad que hay en nuestro corazón. Si usted cree realmente en los pecados que hay en usted y lo terrible que es usted, moverse del lugar donde Dios te ha puesto, para usted debe ser horrible. Porque usted se debe conocer. Un hombre casado, ¿usted sabe dónde debe permanecer siempre? Al lado de su esposa. Ese es el lugar más seguro. El lugar más seguro es ese, al lado de mi esposa. Cuando tengo que salir del lado de mi esposa, usted debe salir con temor y temblor. Porque ese es el lugar donde Dios lo puso. No pase muchos días fuera del lado de su esposa. Ese es el lugar donde Dios lo puso. Usted debe temblar
ante la presencia de Dios solamente pensando en la posibilidad de que usted está fuera del alcance de la protección y cuidado que Dios te ha dado dándote una esposa. Y así mismo le digo a la esposa para con el esposo, ¿no? Esto hace una persona que ve una amenaza aquí de Dios y tiembla. Ve otra amenaza allí de Dios y tiembla ante su presencia. Pudieran ser un sinnúmero de ejemplos lo que puedo poner. Pero también, ¿qué hace la fe salvadora? Bueno, responde confiado y esperando las promesas de esta vida y de la vida eterna. Cuando ve una promesa de Dios, dice, es una promesa de Dios para mí. Esto es para mí. Mira 1 Timoteo 4:8 lo que dice, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa. ¿Cuándo? De esta vida presente y de la venidera. Tiene promesas. Hebreos 11:13 dice, conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y sujetándolo y saludándolo, disculpen, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿De quiénes está hablando aquí? De todos los hombres de fe del Antiguo Testamento, cómo miraron las promesas, pero miraron las promesas y no las creyeron. No, miraron las promesas de lejos y lo creyeron y lo saludaron y confesaron eso que Dios les prometió, no lo que Dios no les prometió, no lo que ellos creyeron para sí mismos, no, lo que Dios promete en su palabra, lo confesaron y ellos vivieron como extranjeros, sin embargo creían lo que Dios había prometido. Y hermano, por último, la fe salvadora principalmente confía solo en Cristo para la salvación del pecado. O sea, los autores culminan diciendo, pero los actos principales de la fe salvadora están directamente relacionados con Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? Aceptarlo, recibirlo y descansar solo en Él para la justificación, la santificación y la vida eterna en virtud del pacto de gracia. ¿Cuánto yo pudiera decir aquí? Por eso los autores de la Confesión de Fe no. Todos los verdaderos creyentes que entendemos que un día conocimos la doctrina de la gracia. Si usted antes era arminiano o pelagiano, y usted vio las doctrinas de la gracia claramente en la Escritura, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es nosotros, un don de Dios, que Dios te eligió antes de la fundación del mundo para concederte esa gracia en un tiempo determinado por la predicación de la palabra, y que eres salvo y tienes fe gracias a Cristo, y llegas a la conclusión que es solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo la Escritura y solo a Dios la gloria. Tú llegas a esa conclusión correcta. ¿Usted le parece que volvió a convertirse? Porque Cristo aquí, para un arminiano y para un pelagiano, ¿sabes qué cosa es Cristo? Algo que tú agarras ahí y mientras tú lo tienes agarrado, tú te salvas. Pero ¿quién lo agarra? Tú. ¿Quién se salva? Tú. El que no se salva, ¿para qué no se salva? Porque no agarró. No pasó por el puente. Entonces Cristo es importante para agarrarse. Pero ¿quién se agarra? Tú. Pero como tú entiendes que es Cristo quien te agarra, que es Cristo quien te escoge, que es Cristo quien hizo todo para que tú te pudieras agarrar, para agarrarte y para sostenerte, que Él es quien te lleva desde el principio hasta el fin en la salvación, que tú te sostienes gracias a que Él te sostiene todo el tiempo. Y que no importa lo que tú seas, Él te va a seguir sosteniendo, porque te va a seguir cambiando, te va a seguir transformando y tú vas a querer cada vez más estar cerca de Él. Cuando tú miras a Cristo tal como Él es, entonces Cristo lo es todo para ti. Y entonces la fe se convierte en una fe
más real a lo que la Escritura enseña que es la fe. Y entonces tú puedes decir con toda seguridad, yo he creído. Entonces la verdadera fe recibe a Cristo, dice el versículo 12 de Juan 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios, a los que le recibieron. Una fe verdadera recibe a Cristo como su Salvador. En Hechos 15:11 encontramos, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esa fue la conclusión del concilio en Jerusalén. Creemos que por la gracia del Señor Jesús, creemos que por la obra de Cristo que somos salvos. O sea, exalta a Cristo, mira a Cristo, descansa solo en la obra de Cristo. No somos salvos por guardar la ley, no somos salvos por comportarnos bien, no somos salvos por venir a la iglesia, somos salvos gracias a la obra de Cristo. Por la gracia del Señor Jesús somos salvos. Y Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Miren qué era Cristo para Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Descansa en Cristo y solo en Cristo para salvación. Eso es la fe salvadora. Ahora, la pregunta para concluir sería sencilla. ¿Eres tú de los que estima altamente la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Los mandatos de los profetas, de los apóstoles, cuando hay una amenaza, ¿qué tú haces? Cuando hay una orden, ¿es una orden para ti? ¿O tienen que exigirlo un poco en la iglesia? ¿Tienen que decirlo y repetirlo en la iglesia para que tú... Lo que dice Dios en su palabra es una orden para ti? Estas son preguntas que hago para que usted piense. Cada vez que hay una amenaza de condenación en la Biblia, ¿qué significa eso para ti? ¿Te amenazan a ti? ¿Te hacen temblar? Y por otro lado, las promesas que hay en las Escrituras. Esas promesas, ¿tú las crees para ti? ¿Crees en las promesas de hoy? ¿Crees en las promesas de mañana? Por último, sería bueno que nosotros nos preguntáramos, ¿qué es Cristo para mí? ¿Es el Salvador del mundo? ¿O es quien se dio a sí mismo por mí en la cruz? ¿Es todo para mí, como lo era para el apóstol Pablo? ¿O es algo importante? ¿Qué es Cristo para mí? ¿Qué es Cristo para ti? Es importante que nos preguntemos esto. Es muy importante que nos preguntemos esto. Porque solo allí vamos a encontrar respuestas. Si nuestra fe es una fe salvadora, espiritual, don de Dios, gloriosa, o simplemente es una fe vana, natural, mundana y que lleva al infierno. Padre, damos gracias en Cristo por enseñarnos o recordarnos esta verdad de tu palabra. Amén.